Bien, vamos a continuar con algo que comenzamos a repasar la semana pasada, el modo subjuntivo, pero hoy vamos a ver el modo optativo y también vamos a ver el tiempo imperfecto y el pluscuamperfecto, que el año pasado lo dimos muy por arribita, entonces hoy vamos a profundizar un poco más en este tema. Em, vamos a- al manual, el modo subjuntivo. Nosotros en español tenemos también modo subjuntivo, y es el modo que nosotros usamos para eh, mm, los, los deseos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modo subjuntivo se utiliza para expresar incertidumbre, deseos o duda. La Real Academia Española lo define de esta manera: modo con que se marca lo expresado por el predicado como información virtual, inespecífica, no verificada o no experimentada. En español lo usamos, por ejemplo, cuando deseamos algo. Deseo que vengas. Ojalá que yo salve el examen. Espero que este año pueda recibirme. Y en la Biblia también tenemos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ahí está el modo subjuntivo, no se pierda, mas tenga, ahí está el modo subjuntivo también, vida eterna. Entonces, eh, el modo subjuntivo a veces a los extranjeros, por ejemplo, les cuesta armar el modo subjuntivo. Por ejemplo, los de habla inglesa les cuesta armar el subjuntivo en español cuando quieren hablar español. Entonces, eh, eh, mezclan el modo indicativo arman una frase y la quieren decir en modo subjuntivo y la arman eh, con el modo indicativo. Por ejemplo, si van a decir, ojalá que yo pueda hacer tal cosa, eh, eh, entonces ellos dicen, ojalá que yo puedo, lo dicen en modo indicativo, ¿ah? Porque les cuesta un poco armar el modo subjuntivo. También nosotros nos confundimos a veces cuando armamos el modo indicativo. eh, por ejemplo, en en la primera persona plural del modo indicativo del verbo poder, eh, es muy común que mucha gente diga, para que nosotros podamos hacer tal cosa. Y el modo indicativo es podamos, pero mucha gente dice que podamos, ¿no? O sea que el modo, el modo subjuntivo se presta para errores. En el griego también tenemos un modo subjuntivo, al igual que en el modo imperativo, el subjuntivo solo existe en presente y aoristo, ¿ah? O sea, el modo subjuntivo no lo vamos a tener ni en imperfecto ni en el futuro, solamente en presente, o sea, no lo vamos a tener en imperfecto ni en futuro, lo vamos a tener solo en presente y aoristo. Y entonces acá tenemos los paradigmas de en voz activa, ¿ah? Estamos hablando acá es voz activa, ¿ah? Presente el modo subjuntivo de la voz activa. El verbo lío, que es desatar, que yo desate, ¿ah? El modo, eh, el modo indicativo sería yo desato, pero en el subjuntivo la traducción, si lo vamos a traducir, ¿ah? Es yo desate. Entonces,
tenemos lío, lies, lies con iota suscrita en la eta, lie con iota suscrita en la eta también, liomen, liete, liusi. Y el modo subjuntivo, pero aoristo, le agregamos una sigma, liso, lises, lise, lisomen, lisete, lisosi. ¿Ah? Aoristo, que yo desate. ¿Ah? O sea que acá, como ya hemos dicho varias veces, eh, acá no tenemos tan presente la parte temporal, ¿ah? Sino el tipo de acción. ¿No? Sí en el modo indicativo, porque en el modo indicativo nosotros tenemos la marca de preteridad de pasado. ¿Cuál es esa marca, Mónica, que tenemos en el modo indicativo para expresar que un verbo está en pasado? El aumento. El aumento, muy bien. El aumento, esa épsilon, que la tenemos en el modo indicativo tanto en el imperfecto como en el aoristo. Tenemos esa marca, el aumento, el ion, el ies, el ie, en imperfecto, en aoristo, elisa, elisas, o sea, con esa épsilon marcamos la preteridad. Marcamos que un verbo, su temporalidad está marcada en el pasado. Sin embargo, en los otros modos, como es en este caso el subjuntivo, no tenemos esa marca. ¿Por qué? Porque el aoristo acá se marca el auristo marcando que es una acción puntual, no es una acción lineal, sino una acción puntual. Pero no se sabe si es en el pasado, en el presente o en el futuro. Eso lo vamos a saber con el contexto, más bien. Y acá tenemos un ejemplo de modos subjuntivos, Juan 3:16, versículo conocido por todos nosotros. Eh, no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá tenemos el me, que es no, ¿no? Apoletai, al eje, zoen, ayonun. Entonces, no se pierda, ¿ah? No se pierda, sino que tenga, y acá está el verbo ejo, que es tener, un verbo que ya lo conocemos desde el primer año, ejo, yo tengo, ejo, y acá está en el modo subjuntivo, tercera persona singular, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ahí tenemos el modo subjuntivo. ¿Ah? Y ahora pasamos al modo optativo. El modo optativo es muy poco frecuente en el Nuevo Testamento y expresa la idea de deseo o condición. Primera Tesalonicense 3:12, por ejemplo, dice, y el Señor os haga crecer y abundar. Ahí, ese es un deseo de, de Pablo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y acá tenemos los paradigmas. Y la traducción es que yo desatara. ¿Ah? O sea, si seguimos el verbo lío, ¿no? ¿Ah? Entonces, acá tenemos, y acá tenemos la particularidad es que sí hay en futuro. ¿Ah? En futuro sí tenemos presente, futuro y aoristo. ¿Ah?
Y acá está lo que decíamos, primera Tesalonicenses, ¿no? El Señor os haga crecer y fructificar, multiplicar, ¿ah? En amor, ¿ah? En amor. Y acá, segunda Tesalonicenses 3:5. A ver qué dice segunda Tesalonicenses 3:5, Mónica. Dice 3:5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ahí está. El Señor, el Kyrios, acá tenemos Kyrios, o Curios, como le dicen otros, ¿ah? O de Kyrios, encamine, cautesnai, Simón, tascardías, eisten, agapen tu Theú. ¿Ah? El Señor encamine los corazones de vosotros, Simón, ¿ah? Cateusunai. Y acá tenemos el, el modo optativo, ¿no? Reiteramos que este no es muy frecuente, ¿no? Pero se usa para, eso es un deseo también de el apóstol Pablo, ¿no? Una expresión de deseo. Bueno, acá tenemos todos los paradigmas, modo indicativo, esto es lo que vemos desde el primer año, modo indicativo, la columna esta. Ajá. Modo imperativo, esto lo vimos el año pasado y lo repasamos el, la clase pasada. ¿Ah? El imperativo tenemos solamente en presente y en aoristo. ¿Ah? Son los únicos dos que tenemos. Y después tenemos el subjuntivo, que acabamos de ver hace un ratito. Lo tenemos solo en presente y aoristo en la tercera columna. Después tenemos el modo optativo que es el que acabamos de ver. Lo tenemos en presente, en futuro y en aoristo. Y después tenemos los infinitivos. Y los infinitivos, como decíamos el año pasado, no se usa, no tienen el uso que tenemos nosotros. Nosotros usamos infinitivo para marcar un verbo que no está conjugado. Por ejemplo, correr, saltar, jugar. Es un verbo que no está conjugado, está en infinitivo. Sin embargo, en griego no es así. El infinitivo se usa para eh, eh, marcar también incertidumbre y otros usos. Eh, Tanto es así que en algunas gramáticas, algunos, muy poco, pero algunos autores ponen el infinitivo como si fuera un modo, ¿no? Otras gramáticas no. ¿No? Y vemos que los infinitivos son distintos. En este lien, ein, la terminación ein, la desinencia ein, es de presente, de futuro, lisein, notemos que se agrega una sigma y en aoristo, lisai. Muy bien. Tenemos solamente uno porque es infinitivo, ¿no?
no es un verbo que está conjugado. Muy bien. Y ahora, bueno, hemos visto acá en la voz pasiva, todo esto, lo que habíamos visto era la voz activa, pero también tenemos el modo imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo, también tenemos en la voz pasiva, ¿no? O sea que acá tenemos todos los paradigmas de la voz pasiva, ¿no? Por ejemplo, en el subjuntivo, que yo sea desatado. En el optativo, ojalá fuera desatado o podría ser desatado. El infinitivo, ser desatado, en presente, ¿no? En futuro, el optativo, yo debería ser desatado. Y en infinitivo, haber de ser desatado. En aoristo, sé desatado, que sea desatado en subjuntivo, en optativo, ojalá fuera desatado o podría ser desatado. Y en infinitivo, ser desatado o haber sido desatado. Este manual yo se los había pasado el año pasado, Mónica, yo no me acuerdo. Sí, 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 lo tenemos. Yo lo Bien, tengo, sí. bien. Entonces, estos paradigmas, ¿ah? Y después todo eso también lo tenemos en la voz media. Ujú. Y ahora vamos a ver el tiempo perfecto. El perfecto es un tiempo de una acción ya terminada, que se realizó en el pasado, pero que el resultado perdura en el presente del hablante. ¿Ah? Reitero, es una acción que ya terminó, que se realizó en el pasado, pero que su resultado perdura en el presente del hablante. ¿Ah? Se forma anteponiendo a su tema verbal la reduplicación y añadiendo las desinencias correspondientes a su respectiva persona. Por ejemplo, si usamos el verbo lío, yo desato, en perfecto sería léluca, he desatado o tengo desatado. ¿Ah? He desatado y todavía estoy eh, teniendo el efecto de esa acción. ¿Ah? Entonces se forma con la reduplicación, que para formar la reduplicación se antepone al tema verbal, este es el tema verbal, se antepone su consonante inicial, en este caso la consonante inicial de lío o de li en este caso, que es el tema, eh, es la lambda y se le agrega la vocal épsilon. ¿Ah? Entonces, si este verbo fuera con otro, que comience con otra consonante, acá iría otra consonante, pero como comienza con lambda, entonces se pone una lambda y una épsilon. Para formar la reduplicación se antepone al tema verbal su consonante inicial más la vocal épsilon. Ya hemos visto cómo se forma el perfecto en el verbo lío. Ahora vemos, por ejemplo, otro, por ejemplo, paideuo, enseño. ¿Ah? O sea que se forma con la reduplicación, el tema verbal, la característica, que es la capa, esta es la característica del perfecto, ¿no? Y la desinencia correspondiente. Entonces, en este caso sería leluca, leluca, tengo desatado o he desatado, leluca. Notemos que esta es la característica del perfecto.
Ahora, por ejemplo, si tenemos otro verbo como paideuo, que comienza con otra consonante distinta de lío, entonces, en vez de poner una lambda acá, ponemos una pi. ¿Ah? Paideuo, entonces sería pepaideuca, pepaideuca, pepaideuca. ¿Ah? Si el tema llegara a comenzar con una consonante aspirada, cualquiera de estas tres consonantes aspiradas, si, si o ji, la reduplicación comenzará con capa, pi o tau. Tenemos el ejemplo de fileo, amo. Entonces, acá la reduplicación no va a empezar por una fi, sino se va a cambiar por una pi. ¿Ah? Pefileca, pefileca, he amado. ¿Ah? Porque comienza con una fi. Comienza con una fi, se cambia en este caso por una pi. Pefileca, he amado. Note además que cuando el tema termina en una vocal breve, al formar el perfecto, esta se alarga. El, eh, eh, el tema acá tiene una vocal breve. Termina, el tema es filé. Esta, esta omega no es parte del tema verbal, es desinencia. Entonces, el tema termina en una vocal breve, en una épsilon. Note que cuando el tema termina en una vocal breve, al formar el perfecto, esta se alarga. Entonces, en vez de acá tener una épsilon, acá va a tener una eta. ¿Ah? Y la capa, que es la característica del perfecto. En aquellos verbos cuyo tema comienza con una consonante doble, en griego tenemos ese fenómeno, que hay algunas consonantes que son dobles, como psi, eh, xi también. Entonces, no se emplea consonante en la reduplicación. Por ejemplo, seteo, busco. El perfecto es eseteca, ¿ah? Eseteca, y no hay reduplicación. ¿Ah? En verbos compuestos, es decir, que incluyen una preposición, hay verbos, eso ya lo sabemos, que hay verbos que son compuestos, que está el verbo más la preposición. En verbos compuestos, es decir, que incluyen una preposición, como por ejemplo, catabaino, catabaino, que es yo desciendo, ¿ah? La reduplicación se coloca después de la preposición. La preposición es cata, ¿ah? Es un verbo compuesto. Tiene la preposición y el verbo, catabaino. En ese caso, la reduplicación se pone en el verbo, no en la preposición. Entonces, eh, la reduplicación no la podemos poner acá, sino acá. ¿Ah? Catabebeca, catabebeca. Note que la preposición es cata. ¿Ah? Catabebeca. Además de estas irregularidades, existen otros verbos que no cumplen con los patrones vistos. Eso siempre pasa, ¿no? Que hay algunos verbos que no cumplen con la función que nosotros lo vemos tan cuadradito acá. ¿Ah? Además de estas irregularidades, existen otros verbos que no cumplen con los patrones vistos en cuanto a su reduplicación. El diccionario marca estas irregularidades. Por eso es importante tener un buen diccionario, ¿ah? Porque el diccionario nos marca estas irregularidades.
cuando un verbo no se forma en la forma usual. Entonces, en el diccionario nosotros vamos y nos dice si hay algún verbo que no cumple con, eh, por ejemplo, si tiene un auristo segundo, o en este caso, por ejemplo, nos va a marcar, va a haber eh, una abreviación y eh, por lo general no está especificado, no dice el imperfecto de este verbo se forma de tal o cual manera, no. Por lo general eh, hay una abreviación y va a decir inf y tal cosa. Entonces ya el estudiante sabe que, o, o la persona que sabe griego, que maneja griego, ya sabe que el imperfecto se forma de otra manera, ¿no? O sea, el diccionario va a marcar esas irregularidades. El diccionario marca estas irregularidades cuando un verbo no se forma en la manera usual. Un ejemplo de esto es acuo, oigo, ¿no? Oír. Eso lo sabemos de primer año, acuo. Un ejemplo de esto es acuo, cuyo perfecto es aquecoa, ¿ah? O sea que este verbo, por ejemplo, no cumple con la, la forma que hemos visto. Y además que comienza con una vocal, no comienza con una consonante, ¿no? Note que la capa se repite en todas las personas en la voz activa, pues es su característica temporal, es la característica temporal, la que marca el tiempo del imperfecto es la capa. ¿Ah? Veamos el tiempo perfecto del verbo pisteuo, que es creer, en Juan 11:27. A ver, vamos a ver, Mónica, ¿qué dice Juan 11:27? Mm, 27 dice. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí está, yo he creído, ¿ah? He creído. Eh, entonces, acá vemos el verbo en imperfecto. Yo he creído. Es decir, eh, dijimos que el perfecto marca un tiempo, marca una acción que se realizó en el pasado, pero sus efectos todavía perduran en el momento del hablante, de, de lo que el hablante está diciendo. Entonces dice, sí, Señor, yo he creído, pero no es que creyó en un tiempo, creyó y ahora ya no cree más, no, creyó, pero sigue creyendo, por eso está en perfecto, ¿no? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces acá, lege auto, nai curie, ego pepis teuca. Acá está la reduplicación P, pepis teuca, ¿no? P, y acá está la marca, la característica temporal, la capa, pepisteuca, jotisú, eijoquirio, Cristos, Cristos, ojuio tu ceu. ¿Ah? Muy bien. Y acá está el paradigma en la voz activa. ¿Ah? Leluca, lelucas, leluque, lelucamen, lelucate, lelucasi. ¿Ah? Leluca, lelucas, leluque, lelucamen, lelucate, lelucasi. Acá está el perfecto en la voz activa. Y acá tenemos en los diferentes
en los diferentes modos. En el indicativo, en el imperativo, en el subjuntivo, en el optativo y en el infinitivo, ¿no? Entonces, en el indicativo, lo que acabamos de ver, le luca, le lucas, le luque, le lucamen, le lucate, le lucasi. En el imperativo, le luque, le luqueto, le luquete, y acá puede aparecer le luquetosan o le lucon, le luconto, le luconton. Muy bien, después tenemos en el subjuntivo, ¿no? Le luco, le luques, le luque, le lucomen, le luquete, le lucosi. Notemos siempre la presencia de la capa, ¿no? Es lo que marca eh, ese tiempo verbal. En el optativo, le lucoi mi, le lucois, le lucoi, le lucoimen, le lucoite, le lucoyen. Y el infinitivo, le lucenai. Entonces, vamos a ver ahora. Eso era la voz activa. Acá tenemos paradigma, todo el paradigma en la voz media y pasiva, que acá tenemos la sorpresa de que no tenemos la capa. Dijimos que la capa era la característica, pero en el modo indicativo, la voz media y pasiva, no tenemos eh, esa marca. El perfecto segundo, algunos verbos omiten la característica capa y en cambio la sustituyen por alfa, verbos irregulares. Estos verbos son conocidos como perfecto segundo o perfecto fuerte. Cabe mencionar que se forman de la misma manera que el perfecto que acabamos de ver. También su desinencia es la misma. Un ejemplo de esto es grafo, escribir, que su perfecto indicativo de la voz activa es gégrafa. Notemos que acá la capa ha desaparecido en el modo indicativo. Y ahora pasamos a ver el tiempo pluscuamperfecto. El pluscuamperfecto se utiliza para referirse, o sea, pluscuamperfecto, plus es más, quiere decir más que perfecto. Pluscuamperfecto. El pluscuamperfecto se utiliza para referirse a una acción ya realizada anterior a otra. La diferencia con el perfecto es que en aquel tiempo verbal, en el perfecto, la acción realizada en el pasado todavía tiene efecto en el momento en que el hablante se refiere a ella. Ejemplo, Juan ha creído en Jesucristo. Esto es en perfecto. Juan ha creído en el pasado, pero todavía sigue creyendo. En cambio, en el pluscuamperfecto, la acción ya fue realizada y terminada en el pasado. Notemos la diferencia con el perfecto, ¿no? En el pluscuamperfecto, la acción ya fue realizada y ya fue terminada. Ejemplo, Juan había creído en Jesucristo. En este caso, Juan había creído antes de, por ejemplo, apostatar de la fe. O sea que ahora ya no cree. O sea que esta es la diferencia con el perfecto, ¿no? El pluscuamperfecto es una acción que ya se realizó y ya se terminó en el pasado. En este caso, Juan ya había creído antes de apostatar de la fe. Una característica de este tiempo verbal es que solo está presente en el modo indicativo. Solo en el modo indicativo. El pluscuamperfecto en la voz activa se forma con aumento, más reduplicación, más tema verbal, más desinencia. O sea que la diferencia con el perfecto
en su morfología es que se forma, además de la reduplicación que veíamos en el perfecto, se le agrega aumento. ¿Ah? O sea que en este caso sería eh, eh, del verbo pisteu, creer sería epepisteukein. ¿Ah? Y acá vemos algunos eh, ejemplos. Yo había creído, a ver si puse acá, sí, Hechos 14:23. Los encomendaron al Señor en quien habían creído, ¿ah? En quien habían creído. ¿Ah? Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Note el pluscuamperfecto del verbo pisteuo, creer, confiar. Se habrá dado cuenta que la acción de haber creído en el Señor es anterior a la de ser encomendado. ¿Ah? Es una acción que sucedió antes de algo, ¿ah? Antes de algo. ¿Ah? Entonces pudieron ser encomendados al Señor porque ya habían creído en Él. Una acción pasada y ya concluida. Por eso los encomendaron al Señor. ¿Por qué? Porque ya habían creído en Él. Entonces es una acción que ya se consumó en el pasado. ¿Ah? Entonces dice, los encomendaron al Señor. Esto es cuando los primeros misioneros, ¿no? Pablo, y Bernabé, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Ah? Note el pluscuamperfecto, el verbo pisteo, creer, confiar. Se habrá dado cuenta que la acción de haber creído en el Señor es anterior a la de ser encomendado. Pudieron ser encomendados al Señor porque ya habían creído en Él, una acción pasada y ya concluida. ¿Ah? Y acá tenemos el paradigma del modo indicativo, por ejemplo, el elukein, el elukeis, el elukein, el elukeis, el elukei, el elukeimen, el elukeite, el elukeisan. Paradigma del pluscuamperfecto, modo indicativo de la voz media pasiva. ¿No? En la voz media pasiva, al igual que el perfecto, pierde la capa. ¿No? No está la capa, que es la característica. Entonces, en la voz media pasiva, se dice voz media pasiva porque es idéntico en la voz media y en la pasiva. ¿Cómo distinguirlo? Bueno, ahí está, eh, o por el contexto, por eso es que los traductores a veces, para traducir la Biblia, a veces tienen que optar, bueno, ¿qué voz es esta? ¿Voz media o voz pasiva? Porque no hay una marca eh, diferente, son iguales. Entonces, los traductores muchas veces tienen que optar eh, eh, cómo traducir. Por eso es que a veces vemos algunas diferencias en las traducciones, porque el traductor, este, los traductores por lo general es un comité de traductores, no lo traduce una persona sola la Biblia, eh, en la actualidad, aunque antiguamente sí, por ejemplo en la época de Casiodoro de Reina, de Martín Lutero, pero actualmente son comité de traductores y, bueno, ¿cuál elegir? ¿La voz media o la pasiva? Lo mismo que veíamos en la clase pasada, en, en la segunda persona el modo eh, imperativo o modo indicativo, bueno, porque son idénticas. Y bueno, eh, qué forma poner o cómo traducir? ¿Escudriñad las escrituras o escudriñáis las escrituras? Y bueno,
Y ahí muchas veces los traductores tienen que decidir. Bueno, paradigma del pluscuamperfecto, modo indicativo de la voz media pasiva. El elumen, el eluso, el eluto, el elumesa, el elumeste, el elunto. Las voces media y pasiva son idénticas. Recuerde que el pluscuamperfecto solo tiene indicativo. Note que en las voces media y pasiva no está la característica capa. Esto ya lo habíamos visto. Muy bien. Así que bueno, vamos a dejar por acá entonces. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta clase. Pedimos que tú nos sigas bendiciendo. Bendice cada alumno, a Mónica y a aquellos hermanos que han de ver después la grabación. Señor, que tú les bendigas, bendiga a sus familias, sus vidas, traiga paz a sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, bendiciones entonces y Dios Bendiciones. mediante nos vemos la clase que viene. Bendiciones.